Ahora mismo acá atrás están curando a un niño quien se fracturó el brazo, lo están entablillando y esto lo están haciendo de una manera normal acá en la calle. Otra de las problemáticas es que casi todas las viviendas no tienen agua. Si varias de las viviendas no tienen o no gozan un propio baño particular, se preguntarán dónde es que hacen sus necesidades. Buenas tardes desde Dharavi, el barrio marginal más grande de toda Asia y por ende el más grande de este país, la India. Está localizado en la millonaria ciudad de Mumbai. Y en este video vamos a adentrarnos en sus estrechas calles que parecen laberintos para poder conocer más acerca de la vida en este lugar que es muy pero muy conocido en este país y posiblemente fuera. Vamos a tratar de entender la vida, cómo es que viven, trabajan, qué se hace, cómo es que funciona todo este tremendo lugar que de seguro nos va a sorprender tanto a ti como a mí. Así que empecemos con este video. Esta es la avenida, damos un giro leve hacia la derecha y está un callejón bien estrecho, amigos. Unas escaleras que suben al piso de arriba y por acá, wow, ¿cómo es posible este suceso? No, es que a ver, tremendo. Vean, es muy pero muy estrecho poder recorrer todo esto. De hecho, la altura, tanto el ancho, son muy reducidas. Y ahora, el entrar e ingresar es para personas que saben, que conocen el lugar. Porque tranquilamente, si yo entro, obviamente me puedo perder y no sé si pueda salir. El sistema de salud acá en Dharavi se podría decir que es un tanto precario. Existen hospitales, pero también hay pequeños locales donde hay personas que son considerados médicos, quienes atienden a las personas que sufren de cualquier enfermedad y demás cosas que afecten al cuerpo. Y ahora mismo acá atrás están curando a un niño quien se fracturó el brazo, lo están entablillando y esto lo están haciendo de una manera normal acá en la calle. Y el señor quien lo está haciendo, no sé si será un médico, no le he preguntado, pero lo está haciendo de una manera muy, ¿cómo se podría decir? Muy rústica, no sé cómo más llamarlo. Se estima que en Mumbai viven más de 20 millones de personas y el 60% de todas estas personas viven en slums o barrios marginales como el que estamos recorriendo. Ahora, el área de todo este barrio, de todo este slum, es de 2.2 kilómetros cuadrados. Lo que me sorprende es que varios niños de acá saben hablar inglés. Hello, what's your name? And you? And what they are doing this? Gambati Puja Festival, right? They are making food for the people of Mumbai. Ah, ok. Como escucharon, estamos en el festival de Gambati. Justo hay muchas especies de altares que están armando en todo el barrio. No estoy seguro si esto pasa en las afueras de Mumbai o en toda la India, pero te arma un altar donde dentro tienes al dios Gambati y la comida que están viendo ahí siendo cocinada se la hace todos los días y se la reparte a las personas que no pueden obtener, que no pueden gozar de dinero, para poder comprarse un plato de comida. Qué ollas tan grandes donde están cocinando. Oh, o sea, se ha empapado. Nos están cocinando muchísima comida. Hello, sir. Ahí podemos ver el altar que le han armado al dios y un par de personas quienes están rindiéndole culto.
Y wow, qué bonito, lo han armado todo. Muy lindo y enorme, muy imponente. Y otro dato loquísimo de este lugar, de todo este barrio, es que en el año 2019 empezó a recibir muchos más turistas que el Taj Mahal. Lo desbancó totalmente. Este barrio es básicamente una ciudad dentro de otra ciudad. Hay muchos, pero muchos oficios acá. Fish, no. Por ejemplo, acá estamos en el sector de los pescadores, los cuales están vendiendo toda, pero toda clase de pescados. Tenemos este que es el pez gato y este, wow. What is this? ¿Qué es esto? Wow, mira esta, creo que es una anguila. Bien larga. Y por acá están más pescados siendo cortados por los señores pescadores. Y los precios de los pescados son pero muy bajos. Están costando a 30 rupias, 50 rupias, precios realmente regaladísimos. El tipo de atrás tenía toda la mano destrozada. Estaba bien cubierta de sangre. Se me acercó amablemente. Para lavarse la mano porque no sabemos qué hizo el señor. How much is this? Kitna? Yeah. 7. 100, right? This one. This one, 100. No? Only 40 rupees. 40. Two. Don't know. Both. Bueno, el precio real, hello. Bueno, el precio del pescado era de 40 rupias. Me dijo el señor que conoce bien el precio. El otro no entendía mucho inglés. Creo que nada. Otro de los tantos oficios que existen en este barrio es el curtido de pieles, los recicladores de basura, los sastres y 1001 oficios los cuales contribuyen a la economía de todo este barrio. Otro de los tantos oficios que se hace acá o a los cuales la gente se dedica es al fabricado de jabones o detergentes. Different type of the you can. Todo esto se fabrica acá y esta es una... Ok. Y también se venden bolsas y demás productos similares para la limpieza. Todo se hace acá y es muy barato. How much is this? This one, is this coming in the kilos? Is the original? Only one. How much is? One is 15 rupees. 50. 15. 15 rupias. Wow, esto vale 15 rupias, amigos. Está baratísimo. Acá existen 15.000 fábricas y 30.000 talleres de los trabajos ya mencionados. Y estas fábricas se instalan en lugares similares. Wow, sí que sorprende cómo viven acá, cómo logran adaptarse a vivir en todo esto. Wow. Ya vamos recorriendo y acá sí es estrecho el muro. Y tenemos unas escaleras que van subiendo y estas escaleras están bien empinadas, casi 90 grados, y si vamos avanzando más hay varias otras escaleras que se encuentran en el camino. De igual manera son bien empinadas. Miren, esto es casi 90 grados. Lo que pasa es que al no haber espacio para construir las casas a lo largo del horizonte, las casas se van construyendo hacia arriba. Hay una escalera acá, 2 escaleras, 3 escaleras, 4 escaleras y se van construyendo los pisos hacia arriba y muchos de ellos son bastante estrechos. Son departamentos de unos 30 metros cuadrados, 50 metros cuadrados y tenemos la suerte de poder ingresar a una de las casitas para ver cómo es que viven dentro. Voy a subir esta escalera que, como ya les conté, está bien empinada. No representa mucho problema subirla, pero sí es como subir sobre un muro bien recto. Assalamu alaikum. Wow. Vean por dónde acabo o de dónde acabo de salir. Es un espacio bien pequeñito. Estamos en una casa que ya funciona como una fábrica de textiles. Los señores acá están tejiendo los diseños en estas telas. Miren cómo lo hace.
Son bien cuidadosos. Prácticamente en todo el ambiente están puestas las maderas para tesar las telas y así poder realizar el tejido. Y ellos hacen este trabajo de manera manual. No existen máquinas que les ayuden a hacerlo de una manera automatizada. De seguro, sí, posteriormente, pero como lo estamos viendo ahora, lo están haciendo mano a mano, punta por punta. Simplemente increíble. Algo muy importante a saber es que la mayoría de las casas en este barrio no cuentan con un baño. Y acá lo podemos corroborar porque esto de acá atrás es una ducha nada más, no es un baño como tal. Uno ingresa y ahí tienes la ducha pequeñita. Esto es, no sé, unos 100 centímetros, muy pequeño. Otra de las problemáticas es que casi todas las viviendas no tienen agua. Lo que sí tienen son tanques de 200 litros donde almacenan el agua para poder utilizarla previamente para cocinar, para asearse y otras necesidades que requieren del uso de este elemento vital. Tenemos una pequeña mezquita donde hay muchos niños quienes están aprendiendo el Corán. Se ve muy bonito, al menos lo veo así, de que varios de ellos están sentaditos en un círculo junto con su profesor, quien les está enseñando, impartiendo los conocimientos de esa religión. Si varias de las viviendas no tienen o no gozan un propio baño particular, se preguntarán ¿dónde es que hacen sus necesidades? Y es que han construido varios baños públicos en todo este barrio, donde las familias pueden ir y hacer uso de ellos pagando cierta cantidad de dinero, el cual es muy baratísimo. 2 rupees? Yes. Only 2 rupees? For me? Yes. For every... Yes. Okay. Este es el baño público. Pareciera que no es uno, pero sí lo es. Ahí en la parte superior vamos a poder ver el tanque de almacenamiento de agua. Ya me vieron la cara de extranjero y... Hello. Y me estaban cobrando más de lo debido porque el niño me había dicho que costaba 2 rupias y me quería cobrar 5, pero no. Y bueno, este es el baño o el sector de baños. No habría mucho que mostrar, es simplemente un montón de pequeñas habitaciones. Como les dije hace un inicio, uno de los oficios más practicados, más usuales en este barrio son los recolectores de basura. Como verán a mi atrás se encuentra una enorme cantidad, masa de basura, la cual está siendo procesada. Y toda la actividad económica que generan todos estos oficios es de $1.000 millones. Aquí prácticamente se hace toda la plata de esta ciudad. De una manera contraproducente, puede ser, pero así es la realidad en este barrio. Estos niños están jugando con una paloma, creo que le están enseñando a volar. Qué genial, aquí se encuentras de todo. Vamos a ingresar por uno de estos callejoncitos bien estrechos. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, porque siéndoles sinceros no sé dónde vamos a llegar, pero desde ya poder meternos a todos estos sectores es algo, toda una aventura.
poder ver cómo es el estilo de vida de la gente. Y miren esto, acá detrás hay otro callejón. Este está oscuro, algunos de los callejones no tienen ni luz, como lo dije más antes. Acá el que conoce sabe por dónde manejarse y el que no, se pierde. Muchas de las casas están construidas con láminas metálicas, con calaminas, también con trozos de madera, lo que hace muy difícil poder vivir allí dentro. Además, he leído de que el precio de una casa en este barrio ronda los $40.000. Un precio muy, pero muy exorbitante, algo que digo, wow. Esto es muy pero muy caro. Y además, al estar construidas de esa manera, existen muchos desperfectos estructurales, tanto en las cubiertas, en las columnas, en los propios cimientos. Es muy propenso a que estas casas lleguen a derrumbarse y también a inundarse, porque están muy cerca del mar, de la costa, la cual también está contaminada. Las cubiertas tienen fugas de aguas y lo que hacen las familias es cubrir toda la parte superior con bolsas plásticas muy gruesas y poner piedras alrededor de toda el área para que el viento no las descubra o no quite toda esta superficie plástica, y esto obviamente impide que cuando llueva el agua se filtre y pueda entrar dentro de la vivienda. Existe un riesgo de demoler muchas casas de este barrio. Todo esto para poder construir una nueva ciudad moderna, con edificios modernos, todo esto impulsado por el gobierno indio. Ellos ofrecieron a muchas de las familias que habitan este barrio darles un departamento nuevo con un propio baño para que puedan vivir de una manera mucho mejor a la cual viven actualmente. Pero estas familias se negaron rotundamente a aceptar esto porque ya están acostumbradas a vivir de esta manera o de la manera que les he ido mostrando en todo el video. Amigos, ¿sabían que la India originalmente se llama Bharat? De hecho, hay un proyecto para impulsar y hacer que este sea el nombre oficial a nivel internacional, porque según he leído, en la constitución de este país ya se llaman Bharat. Y existe este plan de dejarse de llamar India, porque este nombre fue impuesto por la corona inglesa y a futuro ya harán todo lo posible, eso leí, muy probablemente estemos leyendo este nombre Bharat en todo lo referente a este país. Caminando por las calles del barrio he podido notar algo muy preocupante en todos los edificios del mismo, y es que todas las ventanas de los pisos están enrejadas, están totalmente selladas. Imagínense si llega a pasar un incendio, un terremoto, ¿cómo escaparían las personas? Las ventanas no serían una opción de escape, no tendrían opción a salir y se podría esperar lo trágico, que puedan llegar a perecer ahí dentro. O sea, no sé, es que parecen como unas, da la impresión de que estuvieran enjauladas, de que no hay salida, y eso se repite en todos los edificios del barrio. Y bien, vamos a terminar con este video después de un recorrido tremendo por este barrio, donde hemos podido ver cómo es la vida de las personas, quienes la verdad son muy amables. No me voy a cansar de decir esto. La persona de este país es muy pero muy amable, muy buena, te ayuda. Y tuvimos la suerte de poder conocer más acerca de este barrio, de conocer cómo es la vida en otra ciudad muy lejana del centro de la India, y así deleitarnos, conocer la cultura, poder entender a la gente y también desmentir ese dicho, esas malas voces, esas malas lenguas que iban diciendo que este lugar era inseguro, que era peligroso. Al contrario, es muy pero muy hermoso, pero también con un clima muy bipolar, donde empezamos con un día un poquito soleado y empezó a nublarse de la nada. Ahora ya está lloviznando un poco y bueno, toca escondernos. Así que espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Apoyen toda la serie de estos videos, están siendo tremendos y espero que les esté gustando. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. ¡Chao!